para muchos de nosotros que estamos aquí en Eretz Israel, y buenas tardes a los que se van sumando también de quienes están fuera de Israel. Estamos transitando los días de Perashat Vayetze, una perashá, como todas las perashot de la Torá, que traen aspectos vivenciales, humanos, sensiblemente humanos, diría yo. Y como hemos ido explicando a lo largo de los 5 minutos de Torá diarios, por cierto que hay todo un universo que gira alrededor de Jacob, que ha sido denominado, y no casualmente, Behir Ha'avot, el selecto entre los patriarcas. El hacerlo selecto no quiere decir que es mejor o diferente, simplemente hablar de una realidad en la cual la elección recae sobre aquel que no necesariamente ha tenido las circunstancias más fáciles de vivir, sino por el contrario, aquel que ha tenido las circunstancias más difíciles del existir. Nuestro estudio de hoy, dedicado a la bendita memoria de la señora Rachel Bat Israel, Nishmatat Tzura B'Tzura Haim, a la bendita memoria de Becky Sabaj, Rivka Bat Matilde, Nishmatat Tzura B'Tzura Haim, y sumamos también a la bendita memoria de una querida amiga aquí fallecida en Kfar Saba, la señora Marta Fritzson Bat María, Nishmatat Tzura B'Tzura Haim, desaparecida la semana que pasó. Quieran que las palabras de la Torá sirvan para elevar el alma de cada uno y uno de vuestros queridos. Si alguien tiene para recordar, por cierto, lo puede hacer en este momento. Y también, en general, pedir por la refuá shlema, salvando esas distancias de todas aquellas personas, también queridas nuestras, por las cuales pedimos una pronta curación. Bienvenidos a nuestro tiempo de Perashat Shavua, bajo la lectura tan peculiar del comentarista llamado Keli Yakar, su seudónimo, Rabbi Efraim Shlomo de Lunjitz, que vivió, como les decía, en Praga en el siglo XVII y fue rabino principal de Praga, sucediendo nada más y nada menos que al Maharal de Praga. Vayetze Yaakov mi Beersheba vayele Harana. Salió Jacob desde Beersheba y se dirigió a Harán. Nos dice el Keli Yakar, Rashi explicó que no tenía que haber empezado sino con Vayelech Yaakov Harana. Dice, en realidad, la perashá tendría que habernos dicho el sentido directo de la salida de Jacob. ¿Por qué nos dijo que salió de aquí y fue para allí? Tenía que haber dicho simplemente Vayelech Harana y fue a Harán. ¿Por qué dice que salió? Y entonces Rashi explicó, Yetziat Tzadik Minamakom Osa Roshe. El Vayetze implica Yetziat Tzadik Minamakom. La salida de un hombre justo, de un hombre llamativamente puro, de buenas acciones, de un lugar, genera un impacto. La salida no pasa desapercibida, quiere decir. Entonces aquí el Keli Yakar dice, bueno, vamos a echar una mirada a este comentario de Rashi. ¿Acaso Abraham e Isaac no fueron de un lugar al otro? Abraham también, Isaac también. ¿Velama lo nichtav etzlam lashon yetziah? ¿Y por qué en Abraham no dice Vayetze Abraham? Salió Abraham. ¿Y por qué en Isaac no dice Vayetze Isaac? Interesante propuesta que tiene el Keli Yakar, hablando de una diferencia conceptual con respecto a Jacob frente a Abraham y Isaac. Y entonces dice el Keli Yakar, bueno, tenemos Panim Lejan Ulejan. Dice, tenemos explicaciones tanto de un lado como para otro lado. Dice, porque aquí, como novedad, como texto nuevo, habla de Vayetze
en Jacob dice esta novedad, salió Jacob, porque Abraham e Yitzhak lo inihu bemakom shealhu misham tzadik kemotam. Interesante. ¿Por qué en Abraham y Yitzhak no dicen Yetziá, salieron? Porque Abraham y Yitzhak no dejaron en el lugar a donde fueron, shealhu misham, que se fueron de allí, perdón, un tzadik como ellos. Entonces, está clarísimo que cuando Abraham se fue e Yitzhak se fue, desde ya que dejaron un vacío muy grande y por lo tanto, dice, al no dejar una persona tan justa, entonces seguramente la salida de Abraham y de Yitzhak de esos lugares había generado una impresión muy, muy grande, un impacto muy grande. Pero acá, con Jacob, miren qué interesante lo que dice que acá, Yitzhak y Rivka se quedaron en la tierra de Canaán. Entonces, su papá y su mamá. Y entonces deberíamos entender que aparentemente la salida de Jacob no produjo ningún impacto. Entonces dice, por eso dice Rashi, Vayetze Jacob, fue dicho para que entendamos que a pesar de que estaban en la tierra de Canaán, tanto su mamá como su papá, que eran los Tzadikei Ador, que eran los hombres más justos de esa generación, a pesar de eso, la salida de Jacob creó un impacto. Y un ejemplo a lo que estoy diciendo, dice, lo explica el Midrash, que trae un punto de observación de Batetze Minamakom Aneemar Berut. Dice el Midrash de Ruth Rabati, perdón, de Megilat Ruth, Batetze Minamakom, Batetze, y salió del lugar. Está diciendo que eso causó un profundo sello, un profundo impacto. Entonces dice, pero esto podría ofrecernos a nosotros una dificultad interpretativa. ¿Por qué? Lo aitá, ki imotat tzadeket bilbat. Dice, cuando salió del lugar, no había otra mujer tan justa como Ruth. Pero aquí, en este texto nuestro, dicen que en el momento que Jacob abandona la tierra, estaban su padre y su madre. Entonces, Rabbi Azaria Omer, no domes de Jutosh el Tzadik Echad, Lishnet Tzadikim. Y por lo tanto dice, no se asemeja el mérito de un tzadik con respecto al mérito de dos tzadikim. Entonces, el Keliakar, trata de explicarnos por qué, solamente por qué la Torah empieza diciéndonos Vayetze Yaakov. Cuando tenía que haber dicho, simplemente Jacob se fue a Harán. Vayelech Jacob Harana. Y si bien esto parece hilar fino, el Keliakar nos ha llevado hacia un recorrido donde marca las circunstancias. Y entonces no es lo mismo lo que pasó en Ruth, donde Ruth se va en una tierra de nadie, a donde Jacob se va, pero tras de sí deja la presencia de su papá y de su mamá. Entonces el Keliakar dice, y entonces esto debe explicarse desde otra perspectiva. Y en esto, explica el Keliakar, diría lo siguiente, que precisamente la salida de Jacob generó un profundo impacto, pero no la salida de Abraham y de Isaac. ¿Por qué? Porque Abraham y Isaac, cuando se movilizan con todos los miembros de su familia. Y no quedó en ese lugar ningún hombre justo y por lo tanto no hubo impacto en su salida. Porque los malvados que quedaron en esos lugares
llámese Mitzrayim, Egipto para Abraham, o Gerar, la tierra de los filisteos, en Itzhak, pues los malvados que quedaron allí no toman en cuenta, ni siquiera notan que hayan habido pasado, o que hayan pasado, mejor dicho, por sus territorios, personas de valor, personas justas. Aderaba. Por el contrario, dice el Keriakar, todos los habitantes de ese lugar estaban felices cuando esta gente se fue porque no podían imitarlos en sus caminos. Abraham e Isaac eran diferentes verdaderamente. Y obviamente ellos consideraban que Abraham e Isaac eran un problema para ellos. Eran obstáculos en sus caminos. Eran como espinos en sus plantaciones. Y por lo tanto, tanto Isaac como Abraham, por cierto que los habrían enfrentado siempre y habrían discutido con ellos, como pasó con Abraham en Egipto y con Isaac, con Abimelech en la tierra de los filisteos. Pero, dice el Keriakar, Haolech mi makom shetzadikim metzuim sham, una persona que se va de un lugar donde en ese lugar viven personas justas, entonces la salida de ese hombre genera un impacto, genera una impresión determinada. ¿Por qué? Porque los tzadikim que están viviendo en ese lugar les resulta difícil separarse de ese que se fue, que también era justo y bueno. ¿Por qué? Kidatam no hamimenu. Porque los tzadikim que viven en el lugar disfrutan de la presencia de ese otro hombre de valores y no se asemeja el mérito de Muatim, de los pocos, al mérito de los muchos. Y aquí estaban Itzhak y Rivka, y por eso generó un impacto muy profundo su salida, la salida de Jacob. Entonces, tenemos que ver aquí y tenemos que decir, Shegam de Moab, Ayuha Sidei Umotaula. Lo que debo decirte también que en los campos de Moab, de donde se fue Ruth, y por eso dice Batetze Ruth, que también la salida de Ruth generó impresión, me obliga a decir, dice el que diga acá, que también había en la tierra de Moab, Hasidei Umotaolam. Aparece el concepto de personas bondadosas, fidedignas, entre las naciones del mundo. Quiere decir que aquí nos ha mostrado el Keriakar otra comprensión de la realidad. Aún en un espacio donde hay personas buenas, la ausencia de un tercero bueno o de otra persona con valores genera una profunda impresión. Porque se echa de menos, porque se valora. En una sociedad donde no hay valoración del hombre justo, del hombre de valores, del hombre de principios, se han quitado un peso de encima. En este caso no pasó eso con Jacob. El Keriakar avanza en este escenario, hablando de este punto que nos marca a nosotros quién es quién en la Perashá. Babarajer. Otra explicación, dice el Keriakar, es por este motivo que nos recuerda el texto de la Torá el lenguaje de Yetziah, de salir, Vayetze Yaakov. Y en otro lugar, en este libro, en Bereshit, mucho antes, en el capítulo 12, estamos en el capítulo 28, les recuerdo, Vayered Yaakov Mitzrayma. Dice que descendió descendió Abraham a Egipto. Cuando tuvo que ir a Egipto, descendió. ¿Por qué? Porque la tierra de Israel es un lugar para la revelación de la presencia divina, bendita sea. Y el que se va de la tierra de Israel, Yeridáhulo,
es un descenso. Beyetziá min kav ashovi. Y una salida de la línea del Ecuador, diría, de la línea media. Porque toda yetziá, porque toda salida es de un lugar que es apropiado ser para él, como yo salgo, ani yotze betoch Mitzrayim. Como Akadosh Baruj Hu le dice a Moshe Rabenu, Kahatzot Laila, como a la medianoche, le dijo ani yotze betoch Mitzrayim. Quiere decir que es una línea determinada. Toda yetziá es de un lugar que es apropiado estar en él. En este caso, Akadosh Baruj Hu en Egipto, cuando habría de someter a los egipcios y al faraón, por supuesto, al escenario más duro de todo lo que fue, las makot, los castigos punibles con los cuales castigó a los egipcios, que fue Makat Bejorot, que fue la muerte de los primogénitos. Y entonces dice, Nimtzashe Yetziazo hasta Roshe, Gambo Beatzmo. También esta salida generó un profundo impacto también en él. Ube Yalkut, y cita ahora el Midrash del Yalkut Shimoni, dice, deduce también, Yesh Shezugo Olech Elav, Veyesh Sheolech Etzel Zugo. Otra explicación nos dice el Keriakar, encontramos que el Midrash dice, habremos de encontrar en el escenario bíblico aquella persona cuya pareja viene hacia él, y habremos de encontrar a la persona que él va al encuentro de su pareja. Jacob es el hombre que va al encuentro de su pareja. Y por eso dice, Vayetze Jacob mi Beersheba. Y por eso dice, salió Jacob de Beersheba. ¿A qué se refiere? El que acá dice, esto nos muestra que este hombre fue al encuentro de su pareja. Dice, ¿y cómo podemos entender de este versículo, Vayetze Jacob, que fue al encuentro de su pareja cuando escapaba a causa de Esaú? No es sino la dificultad de Vayetze Jacob, Vayelech, y salió Jacob y fue. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Tenía que decir Vayetze Jacob? No tenía que decir Vayetze y salió. Tenía que haber dicho Vayelech y fue para allí. Entonces, obliga el texto a decir que Jacob estaba quitándose de sus pensamientos en forma absoluta todas sus preocupaciones del lugar donde vivían su papá y su mamá. El hecho de que dice Vayetze Jacob es que Jacob se quitó de sí las preocupaciones. Leotzi. Al que Nikra Yotze. Por eso se dice Yotze, es el que sale. Qué maravilloso. Lomar Lehashe Yatzami Kol Bakol. Para enseñarte que Jacob salió de todo. Jacob es como que se está ahora tratando de olvidar de todo lo que lo acomete, de todo aquello que tiene que dejar atrás, la casa de su padre y su madre, y a un hermano que busca vengarse de él. Jacob Yotze. Yotze quiere decir Yatzá Mikol Bakol. Salió no físicamente, salió de sus pensamientos. ¿Y esto es para qué? Dice el Keriakar. Esto es para excluir a aquella persona que va de un lugar, me dice Macom, Bedato Lachzor, que se va de un lugar, pero tiene pensado en volver a ese lugar. Y en este caso dice, Leolam Machshavato Meshotetet Bamakom Asher Alach Misham.
Y si esa persona tiene pensado en volver, dice el quería Car, su pensamiento siempre está girando en torno al lugar de donde se fue. Y eso se dice Olej Veloyotze. Es maravilloso. Este es el que se va, pero el que no sale. Porque lo yatzami kol bakol. Porque no se fue, no salió del todo. Porque todavía su pensamiento está en donde? En su lugar de origen. Y por lo tanto, le resulta difícil al autor del Midrash, y que Yakar es un insigne estudioso de los Midrashim, como el Maharal de Praga, como hicimos un curso en su momento del Maharal de Praga, para que pudiésemos entender que el Midrash para nada es un relato infantil. El Midrash tiene muchísima presencia y profundidad. Y por eso dice, al Ken Kashe le va al Midrash ze. Por eso le resulta difícil al autor del Midrash, mi tirle Jacob la Zoba vive y mobi kol bakol. ¿Quién autorizó a Jacob a quitarse, Leotzi, a su padre y a su madre en forma absoluta de su pensamiento? Y por eso dijo que metaretz, y por eso dijo como una excusa que es que fue al encuentro de su pareja. Entonces, el escrito dice, al quien yazó Vishet Aviv Betimó Bedabach Beisto. Y por eso dice la Sagrada Torá, cuando habla del vínculo entre hombre y mujer, por tanto, habrá de Yazov Ish et Aviv Betimó, habrá de dejar el hombre a su padre y a su madre, y se habrá de unir con su esposa y serán una sola carne. Ahí aparece el sentido de la Azov, de dejar a sus padres en sentido estricto, ¿verdad? También hay un Yazov que tiene que ver con otra connotación, pero no es el momento ahora. Fantástico. Entonces el Keriakar dice en realidad, Vayetze Yaakov es que se quitó el lugar de la cabeza. Se quitó el tema de su padre y de su madre. Tenía que avanzar porque si no, jamás podría irse. Es un pensamiento muy profundo. Es un pensamiento muy profundo que tiene el Kiriakar. Y nos agrega, Dabar Ajer, otra explicación. Creo que el Kiriakar tiene una virtud. Y esa virtud nos dice a nosotros que cuanto más podamos indagar el texto, cuando más nos podamos comprometer con el texto, más habremos de comprender la personalidad de quienes estamos hablando. Lefishe Matzinu, dice el Kiriakar, del momento que hemos hallado que Jacob fue penado, fue castigado por esos 22 años durante los cuales no cumplió la mitzvah de Kibbutz Av Va'em, esos 22 años de exilio en los cuales no cumplió la mitzvah de honrar al padre y a la madre. Así dicen los Jajamim. Dice Kiriakar y es Akshot. Dice, ¿por qué Jacob fue castigado? Con 22 años después, vamos a ver por qué. Por no haber cumplido la mitzvah de su padre y de su madre. Al contrario, si él se fue de la tierra, se fue con la autorización de su padre y su madre, y por la orden que emanó de su madre y de su padre. ¿Y por qué fue castigado Jacob por todos esos años? Kiav dice, porque incluso si tú me dices que él traspasó, transgredió lo que dijo su mamá, ¿qué le dijo la mamá? Vete a la casa de Labán, mi hermano, Beyashavta Imo Yamim Ahadim,
y habrás de estar con él unos pocos días, y a mí, Mahadim, mi colma, como dice la mano de Nashar Kolayamim. Dice, bueno, si es así, vamos a suponer que no cumplió los pocos días o los pocos años, porque Yamim en la Torá, ustedes saben, no solamente es días de semana, sino también años, ¿sí? Yamim, Yamima. Y el Caná con su mujer Haná y su otra mujer Peniná, que va a ser la madre de Shemuel, Haná, llegaban a Shiloh, Miyamim Yamima, de año en año. Entonces dice, ok, si tenía que estar unos pocos años, y de todas maneras se quedó 22, bueno, porque fue castigado por los 22 años. Ulay había tenido que quedarse 2 años, o 4 años, o 6 años, o 10 años, no sabemos, pero porque fue castigado por todos. Dice quería acá, dice, mira, con seguridad es porque su papá le dijo, Kum lech padena Aram. Ahora levántate y vete a Padan Aram, allende el río, hacia la zona de Aram, hacia la zona de Babilonia. Dice el Keriakar, y tirlo lelech, abalola tzet mikol bakol. Yitzhak le dijo a Jacob, Kum lech, vete. Le permitió irse, la lejet, pero no la tzet. No sacarse de la cabeza en absoluto su ciudad, su tierra, sus padres, su madre. Y cola olej, porque todo aquel que se va, olej, pero tiene idea en volver, o sheadain machshavato meshotetet, o que todavía sus pensamientos están inquietos, van y vienen, y todavía su pensamiento está ligado al lugar donde se fue. Nikra olej velo yotze. Se llama olej y no yotze. Miren qué aprendemos hoy entre la lejet y la tzet. La lejet es cuando yo pienso volver. Todavía me quedo pensando en el lugar de donde salí. La tzet es mi kol. Beulo Gerasa. Pero no fue así como hizo Jacob. Por eso dice la perashá, Vayetze Jacob. Vayetze salió del todo. Como si se hubiera olvidado, dice el Kiriakar, de la casa de su padre y de su madre. Y por eso, Nenash, por eso recibió un castigo. Bejayotzebo, semejante a lo que le pasó, lo que él hizo. Y explica el Kiriakar, Sheben Echad mi Banav de Yosef, porque uno de sus hijos, tal vez el más amado, Yosef, Loki bedohaf bet shana. Yosef dejó de honrar a su padre durante 22 años. Veló Zahar bu Yosef baishkajeu. Y no lo recordó Yosef y lo olvidó. Como dice Yosef, cuando le nació su segundo hijo, su primer hijo, perdón, Menashe. Le dijo Menashe. ¿Por qué se llama Menashe, el primer hijo de Yosef? Kinashani Elohim et kol amali bet kol beit avi. Nashani es Hashem me hizo olvidar todo mi amal, todo mi sufrimiento y toda la casa de mi padre. ¡Wow! ¿Y cuántos años pasaron? Bueno, fue vendido a los 17 años, ¿verdad? Un año como esclavo, más 12 años de cárcel, son 13, y luego cuando sube como vice faraón, los 7 años de riqueza, 20, y el segundo año, ya del hambre, Jacob llega a Egipto. 22 años. Wow.
todo vuelve. Nashani Elohim. Nashani. Dios me ha hecho olvidar todo mi sufrimiento y toda la casa de mi padre. Pero por cierto, dice el querido Akar, Beyadá Yosef Kimet Hashem. Yosef sabía que todo esto tenía un origen y que todo esto provenía de Hashem. Y por eso dijo, Nashani Elohim. Dios me ha hecho olvidar. Pero él, en su tzidkató, en su justicia, en su valor, tenía un deseo enorme de estar en la casa de su padre siempre, como memoria perpetua delante de sus ojos. Pero no podía. ¿Por qué? Nashani Elohim. Porque Dios me ha hecho olvidar. Quiere decir, cuando usted se pregunta, pero ¿cómo hizo Yosef? 22 años, no le mandó un telegrama. Si hubiera tenido WhatsApp, le hubiera mandado un WhatsApp o un Instagram o un mail. No había nada de todo esto. Pero tenía 1000 formas de poder hacerle llegar una nota a Jacob y decirle, papá, estoy bien. ¿Por qué no lo hizo? Quería acá, dice, Yosef tenía mucha voluntad, mucho deseo de poder llegar a su padre, pero sabía que había un decreto de Dios. Nashani Elohim et kol amali bet kol beit avi. Dios me ha procurado olvidar todo mi esfuerzo y toda la casa de mi padre. Sabía que esto formaba parte de otro escenario. Y a veces la persona tiene que entender cuáles son esos motivos. Bueno, ustedes se dieron cuenta que empezamos preguntándonos el Vayetze, el salir haciendo impresión, dejando un impacto. Bien, ¿y a dónde terminamos, no? Qué importante. Todo. Segundo pasuk de la Perashá nos dice, Vaifga bamakom vayalen sham ki ba shamesh. Literalmente dice, y se encontró con el lugar y durmió allí porque se había puesto el sol. Quería Car cita a nuestros sabios de bendita memoria en la Gemara de Julín, que es el lugar donde Jacob llegó, era el monte Moriah, porque está dicho con él, sobre él, Vayaret amakom merahok, quiere decir, y Abraham divisó el lugar a lo lejos. Cuando caminaba Abraham con Isaac, ¿se acuerdan? Cuando iban a la Aqueda. Dice, Vaisá Abraham betenab, Vayar et amakom merahok. Y vio el lugar a lo lejos. Presten atención a la palabra makom, porque con Jacob dice, Vaifga bamakom, se encontró con el lugar. Entonces, lo llamó a ese lugar con el nombre de Makom, porque todo lugar, Sheyesh lo Shem Levai, porque todo lugar que tiene un nombre que lo adjetiva, que lo acompaña, al Shem Be'alav, de acuerdo al nombre de su potestad, o al Shema Mahut Shel Makom, o si no se llama el lugar con un nombre no solamente porque es la montaña de Baruch, o la montaña de Moriah porque tiene una característica o la esencia, porque de esta manera ese lugar se habrá de diferenciar por su nombre. Entonces este se llama Har Braja, como es el Yishuv, Har Braja, o Har Grizim, o Har Eibal. Pero aquí, ¿cómo lo llama? Dice el Keriakar, desde Amakom, Ne'elam Mautoshmo. Y este lugar es Hamakom. Vaifga Bamakom, o Bayaret Hamakom. Vio el lugar, se encontró con el lugar. No aparece, anónimo, sin nombre. Y entonces dice, como dijimos en Perashat Vayera, en el versículo, Hashem Ir'e, o Bear Hashem Yerae, o en el monte de Dios será visto. Y por lo tanto dice, Keraos Tam Makom,
lo llamó simplemente lugar, porque todavía dice Hashem Asher Bo, Quien Bo Adain Hashem, porque todavía no estaba impuesto sobre ese lugar el nombre por el cual sería diferente de otros lugares. ¿Qué nos dice Keriyakar? Que en el lugar donde Jacob se encontró y se le hizo la noche y tuvo que dormir, era el monte Moriah. Pero eventualmente ese nombre todavía aparece con Ailui Shem, aparece en forma anónima. Dabarajer, dice el Keriyakar, algo más. Dice, podemos explicar desde otro lugar. Dabarajer. Lekach Kerao Makom Stam. Es por este motivo que lo llamó Makom, lugar, Stam, simplemente. ¿Por qué dice Keriyakar? Lefisheume como Shel Olam. Porque este es el lugar del universo. ¿Qué significa el lugar del universo? Porque en este lugar estaba el Even Shti'ah, estaba la piedra fundamental, la piedra angular, desde la cual Shti'ah no es de lishtot, de beber, sino de tashtit en hebreo. Tashtit es la base, la piedra fundacional. Porque desde allí, Ushtat HaOlam, desde ese lugar tuvo origen el universo, por parte de Akadosh Baruj Hu. Ya sea Shadain Kol HaOlam Meyusad Olam, ya sea de que todo el universo estaba basamentado sobre él, porque desde ese lugar saldría el Shefa, la abundancia, la plenitud para todo el universo. Y Jacob sintió que este sería el lugar del santuario. ¿Por qué? Porque vio que el sol se había puesto, pero antes de tiempo. Porque en un lugar sagrado como este suele ocultar u oscurecer. Estos son los principales resultados de la búsqueda. Porque un lugar como este podía oscurecer definitivamente el mundo, al mundo del sol. Y no necesitaba este lugar del sol. Hadraba, Hashem Esriha Elav. Por el contrario, el sol necesitaba de ese lugar. Como dijeron nuestros sabios de bendita memoria en el Midrash, de Bemidbar Rabbah, Amar Rabbi Abin, dijo Rabbi Abin, Atamotze, Mishe Mebakesh la Soto Hanulot, dice Rabbi Abin, tú encuentras que cuando una persona quiere hacer ventanas, o sea, Otam Rehabot mi Bifnim, las hace anchas en la parte interior, Betzarot mi Bajut, y angostas de la parte exterior. ¿Para qué? Que deje Iyu Shoabim Aoram mi Bajut, para que de esa manera penetre la luz y se difunda adentro. Muy bien. Abal Jalonot el Bet HaMikdash, pero las ventanas, los ventanales del Bet HaMikdash, dice el Midrash, hermosísimo, Ayur Rehabot mi Bajut, eran anchas en la parte externa y tzarot mi bifnim, y angostas por dentro. ¿Por qué? Para que la luz salga del Bet HaMikdash e ilumine al mundo. Porque se ha dicho, Vehaaretz e ira mikvodo, dice el profeta Yehezkel, y la tierra iluminaba desde su santidad, de la santidad del Bet HaMikdash. Y está dicho, Kiseh Kavod Merom Merishon Mekom Mikdashen, el trono de gloria, Marom Merishon, que es el más alto de los cielos,
el lugar de nuestro santuario. Y dice, si tú quieres corroborar esto, mira también lo que dice el Yalkut en Perashat Tetzaveh, y de aquí vas a encontrar una prueba definitiva, She'ein Hashemesh Meirah Lamigdash, que el sol no iluminaba en el santuario de Jerusalén. Y por eso la luz del sol es como que se hubiera apagado cuando Jacob vino de inmediato a ese lugar. De allá, Leet Erev y Or. Y como dice el profeta Zechariah, y será a la hora del atardecer donde habrá de irrumpir una luz. ¿Por qué? Porque será Dios el que ilumine con su luz superior el lugar tan sagrado hasta que se le reveló a Dios a él en ese lugar en una visión nocturna. Hermosa idea del Keliyakar, que nos vuelve a hablar acerca de las cualidades de un lugar que no tiene nombre, pero que va a tener una implicancia a futuro muy grande, porque el monte Moria es lo que llamamos hoy en día Har Habayit, el monte del templo. Y por supuesto, estamos viendo aquí que ese Har Habayit no necesitaba eventualmente de la presencia del sol. Bien. Veyeshot Remez Nahon. El Keliyakar dice, y te acerco otra alegoría también correcta, un remez, una insinuación. En lo que dijeron en el Midrash y el Yalkut Shimoni, que el sol se puso 2 horas antes de su tiempo. Cuando Jacob llegó al lugar, hecho que dice, y se encontró con el lugar y durmió allí, es porque todavía quedaban 2 horas de día. Y sin embargo, el Midrash nos dice que Akadosh Baruj Hu hizo poner el sol antes de tiempo. La pregunta que hace el Keliyakar dice, ¿por qué dice el Midrash que esto pasó 2 horas antes? Nos vino aquí a traer un remez, una alegoría, al He'atit, sobre el futuro. Que así habrá de ocurrir, así se habrá de poner el sol de Israel 2 años antes de su tiempo. Como explicó Rashi en Perashat Ba'et Hanan, en Devarim capítulo 4, Shemier Hashem et Galut Shtei Shanim Kodem Azman. Akadosh Baruj Hu hizo poner el sol de Israel 2 años antes. Y allí explica Rashi en Perashat Ba'et Hanan que Akadosh Baruj Hu se apresuró en traer a Israel al Galut 2 años antes de tiempo. Sheneemar, como dice el libro de Daniel, Vaishkod Hashem al Ra'a. Shakad. Shakad quiere decir se apresuró, se anticipó. El verbo lishkod nos da como resultado también el sustantivo shaked, que es almendra. Y el árbol del almendro es el primero en dar su flor y luego su fruto. Y por eso se dice que una persona que se apremia, que se apresura, es shoked. Una persona que llega a la tefilá temprano es shoked la tefilá. O el que viene a estudiar al Beta Midrash temprano, shakad al daltot Beta Midrash. No llegó último, llegó primero. Y entonces dice, Vaishkot Hashem al Ra'a, Hashem shakad al Ra'a. Y por lo tanto, el Bet HaMikdash, que será construido en ese lugar, finalmente será destruido 2 años antes del tiempo del ocaso. Y por eso viene aquí a insinuarnos a Jacob con ese ocaso, que va a haber un simán, una señal entregada en sus manos, que en el futuro será destruido el Bet HaMikdash 2 años antes de su tiempo. Y por lo tanto, dice la Torá, Vaikach me'avnei hamakom,
tomó de las piedras del lugar, Vayasem Merashotab, y las puso en su cabezal. Y explican en el Midrash que lo trae, dice el Keriakar, el mismísimo Ramá, Rab Moshe Isserles, en el Ora Haim, en el Shulchan Aruch, Shehasidim be'anshei ma'aseh, que los hombres piadosos y los hombres de acciones, los meritorios, acostumbran en la noche del 9 de Av de poner una piedra, dormir, y se apoyan su cabeza sobre una piedra. Y dicen que tienen una apoyatura de este versículo, donde Jacob tomó de las piedras del lugar y la puso en su cabezal. Que Jacob ra'a Jurban, porque Jacob vio, le hicieron ver la destrucción. Umi Gid le va al Midrash de Ray Jacob a Jurban. ¿Y quién le dijo? Dice el Keriakar, al autor de este Midrash, que Jacob vio el Jurban, el Abadai, seguramente lo aprendió de Shekiat HaShemesh, dice, de la puesta del sol, 2 horas antes, como he explicado. Ustedes se dan cuenta la proliferación de estos pensamientos, que es fantástico. Y yo creo que toda la discusión también, sin por supuesto agregar al Keriakar, es la gran discusión de cuándo fue destruido el segundo Beit HaMikdash. ¿No? Que todo el mundo, en las fechas gregorianas o los años calendarios, figura el año 70. Y siempre dice año 70 de la era común. Sin embargo, para los Jajamim, el segundo Beit HaMikdash fue destruido en el año 68. 2 años antes. Claro, uno dice, wow, que ¿no? Esas 2 horas antes de la Shekiah se transformaron en 2 años para la destrucción del Beit HaMikdash. La Shekiah es el ocaso. Y es tan importante eso. Claro, el motivo por el año 68 es otro, en realidad, pero yo no me queda mucho más camino que asociarlo con lo que dice el Keriakar. En realidad, los Jajamim dijeron 70 no, año 68, y 2 años que modifica. No me cabe duda de que tiene mucha relación con esto, pero fundamentalmente porque en el momento de la destrucción, que parece ya la muerte anunciada, una crónica de una muerte anunciada, 68 se escribe con 4 letras en hebreo que se pronuncian como Haim. La palabra Haim, que quiere decir vida, suma 68. Y creo que por allí pasa el gran secreto de por qué ese cambio de 2 años, independientemente del que leía acá. Muy bien, y último punto para hoy. Tomó de las piedras del lugar y las puso en su cabezal. Después de que le fue dado a saber que ese lugar será la casa de Dios, que habría de ocultar al sol, por lo tanto tomó de las piedras del lugar y las puso a ellas Shomer le Roshó, cuidando su cabeza, la cabeza de él, para demostrar aquí Learot Hibata Kodesh Aleem, el amor por la santidad que tenían esas piedras. Como dice Hibata Kodesh Aleem, el amor que tenía él por esas piedras. Como dice el Teilim 102, Kiratsu abadeja et abanea, porque tus siervos aman sus piedras. Y tomó 12 piedras, porque también hay una profecía de las 12 tribus, como dice el Midrash de Bereshit Rabbah. Y todas las piedras estaban peleándose cada una, diciendo, Alayan Yahat Tzadik Rosho. Cada una se peleaba para que decir, no, 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 yo quiero que él apoye su cabeza sobre mí. Hasta que todo se hizo una sola piedra, como estudiamos y lo dice Rashi. Pero esto dice el Keriakar, Remes Leatid. Este es el futuro, es una insinuación sobre el futuro. Al derech se cataba Rab Amoré, como lo escribió el Rab, el maestro, uno solo, el Rambam. Shelekach Elim Akadosh Baruch Hu Makom Ze. El Rambam sostenía
que por eso Kadosh Baruj Hu dejó en anónimo, en oculto este lugar, que sería el lugar del santuario Yeijal Melech y el palacio del rey, para que no haya peleas entre las tribus, porque cada tribu habría de querer el lugar sagrado para ella. Umipnea Shalom Amar, y a causa de la paz, para que no haya peleas en las tribus, dijo en el libro de Devarim, el lugar que haya de elegir Hashem de entre todas vuestras tribus. Genial. Así como las piedras se pelearon, acá Kadosh Baruj Hu no quiere peleas. Y está dicho, y así mismo dice más adelante en Devarim, sino en el lugar que haya de elegir Hashem, de Ahache Bateja, en una de tus tribus. Hakeitzad, ¿cómo es posible? Era Shebeshash Kana David Etagora en Min Arabna Ayubusi. ¿Cómo es que después dice que sí, en un lugar que va a ser de una de tus tribus? Porque después de que David Amelech compró el granero de Arabna, el Jebuseo, que habitaba en la ciudad de Jerusalén, llamada Yebus, Gavá et Akesef Mikol Shvatim, que hizo David, como era el rey de Israel, para comprar ese granero en el monte Moría, pidió plata de toda la Shevatim. Y así lo explicó Rashi en ese lugar. Y entonces esa pelea que había entre las piedras y se hicieron todas como una sola, era la señal y el portento sobre el futuro. Que así habría de ser la pelea entre las piedras angulares de las 12 tribus de Dios. Porque cada tribu quería decir, yo quiero que sobre mí apoye el justo del mundo, Dios, su cabeza. Su cabeza es el Bet Hamikdash. Como dice, Marom Merishon Mekom Migdashenu. De lo más elevado entre los cielos, el lugar Mekom Migdashenu es el Bet Hamikdash. Pero finalmente se hizo una sola piedra. ¿Por qué se hizo una sola piedra? Porque David Amelech pidió un donativo de cada tribu. Y sobre esta piedra se ha dicho, Bebinyan Sheni, Beotzieta Eben Arosha. Y sobre esta piedra, la que unió a todo el pueblo de Israel, dice el profeta Zeharia, en el Binyan Sheni, en el segundo Bet Hamikdash, ya que el profeta Zeharia pertenece a la época del segundo Bet Hamikdash, allí nos dice, Beotzi eta Eben Arosha, y sacará la cabeza de su cabeza, la piedra del cabezal. Quiere decir, aquella que estaba a la cabecera de Jacob, la tomó para fundar con ella el Eijal Hashem, el santuario que estaba dentro del templo de Jerusalén. Jacob hizo de ella una mitad, su cama, para acostarse sobre ella, para hacer una señal definitiva que va a ser Mitato Shel Shlomo, la cama de Shlomo, Melech Shashalom Shelo, el rey cuya paz le pertenece, como explicó Rashi en Shir Hashirim, sobre el versículo Ine Mitato Shel Shlomo. Aquí está la mitad, la base de Shlomo. Y por último, dice el Keriakar, Vaishkab Makomao, y se recostó en aquel lugar. Mashma, abarcó de la gen lo shahab mitad. Quiere decir que en ese momento se recostó, pero antes no se había acostado en una cama. Kilo ratzala alot al eres yitzuav, atasher matzama kom mitato shel Shlomo. Hasta entonces no durmió ni se acostó porque quería encontrar aquel recinto, esa cuna, hasta que hubiese encontrado el lugar de la cama de Shlomo. Y así hizo David un neder, hizo David una promesa. Asher nishba la Hashem neder le Aviv Yaakov ima ale al eretz yitzui y meten shenat leenai la afapai tenuma atemtza makom la Hashem. Esto es lo que dijo David en su libro de Teilim 132. Es una promesa y que juramenta a Dios, al Dios poderoso y portentoso de Jacob,
si acaso yo me habré de acostar sobre una cama, si habré de dar sueño a mis ojos y a mis cejas, a mis pestañas, perdón, habré de dar sueño a mis pestañas, hasta que encuentre un lugar para Hashem, un lugar donde se pueda Mishkenot, un lugar de habitación para el soberano de Jacob. Y aquí Jacob lo menciona siempre. ¿Por qué menciona todo el tiempo en este Teilim 132 David y Jacob? Porque Jacob fue el que hizo la promesa. Vayeshkaba Makomahu, loco de la gente. Se acostó solo cuando supo definitivamente que había llegado eventualmente al lugar donde se habría de construir el Bet HaMikdash. Apasionante el quería acá, como siempre, y hoy tuvimos muchas aproximaciones y muchas aprendizajes. Espero que haya sido de provecho para todos, que tengamos un excelente Shabbat en familia, con Besorot Tovot, con Gishme Berajá, con lluvias de bendición. Y bueno, muchas gracias por acompañarnos verdaderamente y esperemos encontrarnos la próxima semana con buena salud. Que tengamos un Shabbat Shalom. Gracias a todos por estar con nosotros. Shabbat Shalom.